Amén, hermanos. Sobre la tempestad, Él es rey. Sobre cualquier situación, circunstancia, dificultad, contradicción, Él es rey, ¿verdad? Él no reduce su nivel de autoridad y de majestad con las dificultades. Nosotros sí, ¿verdad? Nosotros nos amilanamos, nos deprimimos, nos volvemos negativos, pero por encima de todo, Él sigue siendo rey. Y tenemos que cantarlo, que proclamarlo y que declararlo continuamente, como vamos a escuchar hoy en algunos de los aspectos de la palabra. Amén. Bien, espero que estéis bien. Nosotros estamos bien de estar un día más aquí, ¿verdad? Y creer que esto es lo que podemos hacer ahora, ¿verdad? Y lo aprovechamos con todas las de la ley, nunca mejor dicho. Quiero compartiros algo en relación a que estaba esta semana leyendo la Escritura. Yo leo varios lugares diferentes de la Biblia y concretamente en el Evangelio de Mateo, que es lo que estoy, pues observo que hay una cadencia continua de situaciones en las cuales el Señor actuaba y veo como que siempre en formas diferentes, maneras diferentes, ¿verdad? Dios no le podemos encasillar, no podemos pensar que siempre va a actuar como actuó la última vez. Dios se renueva, Dios siempre, ¿verdad?, nos sorprende. No somos capaces de verdad de encasillar a Dios en una manera fija, sino que Él, repito, se renueva continuamente, está mostrando diferentes maneras de actuar, porque sus principios, repito, son múltiples. Entonces, hoy vamos a hablar de la fe, que sin duda es un elemento, el elemento más importante, es el elemento por el cual tú estás aquí. Yo creo que nadie ha venido aquí por costumbre. Hoy hace un día estupendo para pasear. Estos días las playas están llenas de... Ayer y fui a una playa y no había donde aparcar y nadie estaba bañando, ¿verdad? Pero la gente aprovecha el buen tiempo precisamente porque da gusto Galicia con este tiempo. Y a los gallegos también. Y en este sentido nos encontramos con que Dios, repito, Él es creativo y siempre renueva su forma de trabajar y de actuar. Y sin duda que la fe, que repito, es la que nos trae aquí, la que nos junta, que sin duda es lo más importante. Mira, como vamos a ver en este texto, Dios nunca va a alabar tu santidad, ni tu pureza. No lo he hecho en la Escritura prácticamente con nadie, pero sí que le va a sorprender tu fe. Y a veces es la fe, no los sentimientos, ni el tener el viento a favor, lo que nos empuja a hacer las obras de Dios, ¿verdad? Sino es la misma fe, que es una fe dada por Dios precisamente. Y leyendo la Escritura en estos días, en los capítulos 8 y 9 de Mateo, observo que la palabra fe viene algunas veces y veo que siempre un contexto bastante diferente. El primer contexto que vamos a leer son 4, voy a hablar de 4 cosas, puedo hablar de muchas más, porque sería infinito, ¿verdad? No podemos encasillar a Dios. Es cuando Jesús sana, dice, al siervo de un centurión. Y leemos así. Entrando Jesús en Capernaum, capítulo 8 de Mateo, versículo 5, del 5 hasta el 13. Dice, vino él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo, este ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Subrayo la palabra maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ven y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lo que quiero resaltar de este texto, que es un texto muy rico, que viene en cantidad de cosas aquí interesantes, es que fíjate que Jesús, en primer lugar, en 3 cosas por la parte de Dios. Él que se maravilló, repito, y no creas que a Dios le sorprende, pero se maravilló de su fe, ¿verdad? Y como decía antes, Dios no se va a maravillar de nuestra vida cristiana. Pero si algo que le maravilla es la fe.
porque la fe es la base de todo lo que hacemos, somos y nuestra conducta. Todo eso tiene una base y es nuestra fe. La fe lo mueve todo. Por eso se maravilló de la fe de aquel hombre. Que tampoco era normal que un militar viniera a rogar por un criado enfermo, y calculo que hasta mayor, ¿verdad? Y dice, la segunda cosa que dice es que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí no solo vemos de que se maravilló, sino de qué se maravilló, de tanta fe que ni siquiera en Israel, la tierra de la fe, la tierra de los patriarcas, la tierra de los hombres de fe, por naturaleza, dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y lo más sorprendente es que dice que os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto es una palabra profética, hablando de este tiempo. En este tiempo, cuando se escuchó esto, nadie entendía esto, ni los apóstoles, que eran de Israel. No, vendrán del oriente y del occidente, es decir, no de aquí, no de Israel, sino de... ¿Sabéis que escuchaba el otro día a un personaje, un hombre que se mueve en temas internacionales evangélicos, y decía, ¿sabes tú que hace 20, 30, 40 años, cuando íbamos a los congresos mundiales, allí estaba la voz de América, la voz de Estados Unidos, la voz de Inglaterra, los teólogos alemanes? Hoy no. Hoy las fuerzas espirituales vienen de Sudamérica, de África, de Asia, de Kinshasa, de Kuala Lumpur, de Bangladesh. ¿Qué está pasando? Sencillamente que los núcleos originales de fe teológicos ya no tienen nada que decir. Ahora la fe está en aquellos lugares donde está el pobre, donde está el necesitado, donde hay opresión, donde las masas viven en ciudades como Bombay o, repito, ¿verdad?, o en Uganda, Nigeria. Ahí está la fe. Y Jesús no se equivocaba. Pues dice, vendrán tiempos, ¿verdad?, en que del occidente y del oriente, dice, se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Has oído esto? Cuando nosotros leemos de Abraham, Isaac y Jacob, los ponemos como personajes de un alto nivel de fe. ¿Quién lo duda, verdad? Pero dice, vendrán gente que se sentarán, estarán a su mismo nivel. Y esto se está cumpliendo hoy. Muchos de vosotros me imagino que veréis por el internet, y yo no voy a hacer propaganda de nadie, gente que congregan a cientos de miles de personas, pero no precisamente Londres, París, Nueva York, no, sino precisamente África, Asia y quizás Bogotá o Quito. Sí, son los lugares donde se concentran las masas, porque hay gente de fe allí. Y la fe atrae fe, y la fe genera fe. Por eso las iglesias en Europa están vacías. Porque aquí la teología no nos ha servido de mucho. Los grandes teólogos, los grandes conocedores de la Escritura, como los fariseos y saduceos en los tiempos de Jesús, no remaron por el mismo lugar. Pero aquí habla, y esto es lo que tenemos que hablar, habla de gente que tenían un nivel de fe a la manera de Dios, que dice, vendrán tiempos donde se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, es decir, estarán al mismo nivel. Hombres y mujeres de fe. Y este es el tiempo para eso. Este es el tiempo que estaba hablando Jesús. Ahora, dice que este nivel de fe del centurión maravilló a Jesús. Y esto me hace estudiar qué fue lo que maravilló. Porque mira, el centurión era un militar. Llama la atención que hubo 3 militares en la Biblia, los 3 eran centuriones y los 3 fueron buenos creyentes. Cornelio y el centurión a los pies de la cruz. Bien, pero hay algo que tienen ellos en particular, y es que todo militar conoce muy bien lo que. ¿Qué conoce muy bien todo militar? La autoridad. Sí, y todo lo que repercute la autoridad. Entonces, el centurión lo que describió es cómo opera la autoridad. Es decir, cuando Jesús le dice, y él le presenta, tengo a un siervo que se está muriendo. Y Jesús dice, voy,
No hace falta. Tú di la palabra y será hecho, porque es casi como funciona. Cuando el general, mi general, dice algo, no tiene que venir él allí a ejecutar. El general habla al coronel, el coronel al capitán, el capitán al sargento y el sargento al soldado y el soldado hará lo que le mandan, ¿verdad? Así funciona, eso es una cadena de autoridad. Eso es, la autoridad funciona por una cadena. Y este hombre lo tenía bien claro. Dije, sí, yo también, dice, yo también. Sí, yo también, como tú, Jesús, soy hombre bajo autoridad. Tengo autoridad sobre mis soldados porque yo estoy bajo autoridad. Hay una cadena de mando que no es una cadena de autoridad. La autoridad es la misma. La autoridad del general es la misma que ejecuta el soldado de abajo. La misma. Lo ha dicho el general. Bueno, pues esto es lo que este hombre compara a la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí tiene autoridad. En sí. O sea, Dios nos ha dado una palabra. Cuando dijo el Señor, creo los cielos, ¡pam!, aparecieron los cielos. Sea la tierra, apareció la tierra. Sean los animales, aparecieron los animales. Se separe las aguas de arriba de las aguas de abajo. Se separaron automáticamente. Es decir, una palabra con autoridad, una palabra que funciona, una palabra que se ejecuta instantáneamente y es totalmente eficaz. ¿Verdad? Ahora, ¿qué falla en todo esto? La cadena puede fallar. Una cadena la forman eslabones. El primer eslabón es Dios mismo, que es el que habla. Pero si un eslabón se rompe por el medio, la autoridad ya no se ejecuta. Y esto es lo que aprendemos de la autoridad. Porque la autoridad de la palabra es una realidad. No soy digno de que entres en mi casa. No hace falta que vengas a mi casa. Tú di la palabra y por la cadena de autoridad, eso va a sanar a mi criado. Aplicando esto a la palabra de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra, es una palabra impregnada de autoridad, siempre. El problema es, repito, los siguientes eslabones. Por eso este hombre dijo, yo soy hombre bajo autoridad, por eso tengo autoridad. ¿Dónde se rompe la cadena de autoridad? Cuando alguien en el medio desobedece. Imagínate que el general dice, pues hay que atacar aquella zona. Y el sargento dice, no es el momento. Un sargento ha impedido que la autoridad llegara. Mira, un servidor hizo el servicio militar. Estuve 13 meses en el ejército. Lástima que hoy la juventud no experimente esto. Aprendería algunas cosas sobre lo que es la autoridad. En el ejército todo funciona, ¿sabes? Y si no funciona, el que no colabora para que funcione, consejo de guerra. Así fuerte es. Bueno, gracias a Dios que la vida cristiana no es una vida militar, pero el concepto de autoridad es el mismo concepto. Por lo tanto, en el cielo, ¿sabes qué? Todo funciona. Todo funciona. No hay ningún ángel que cuando el Señor le dice, vete al hermano o a mi hijo tal, y llévale esta respuesta. Es que estuve pensando, Señor, ¿qué? ¿Cómo? Adiós. Bueno, esa es su palabra, es una palabra de autoridad. El problema es que nosotros tenemos el síndrome de nuestro pariente, el diablo, que es el príncipe de este mundo. ¿Verdad? Decir pariente no digo pariente de sangre, ¿verdad? Pero nos ha contagiado la rebeldía, el deseo de hacer lo que nos da la gana, el deseo de ir por nuestra cuenta, hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Y entonces ahí se rompe la cadena de autoridad. Porque no olvidemos, hablábamos la semana pasada, que hablaba de que la mujer, lo expliqué en su día, no lo voy a explicar ahora, la mujer debe llevar señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y hablamos de que la señal era algo cultural, pero lo de la autoridad no es cultural. La autoridad está en la Biblia. ¿Y por qué? Los ángeles saben muy bien lo que es la autoridad. Y saben muy bien lo que representa no obedecer la autoridad. Y saben muy bien lo que representa saltarse la autoridad como una tercera parte de ellos. Y hoy ya no son ángeles, sino que son ángeles caídos. Entonces, la vida cristiana es igual. Por eso Dios ha puesto autoridades sobre nuestra vida. Mira, nuestras autoridades
nos han hecho ver que era tiempo de cerrar la iglesia. ¿Piensas que apetece? Piensas que yo digo, el gobierno no tiene ni idea. Pero por respeto a la autoridad, tuvimos la iglesia cerrada ya en 1 año por 3ª vez. Es tremendo. Y quien no lo hizo pagó las consecuencias. No voy a dar datos, pero ha pasado. Y con comunidades evangélicas. Pagó las consecuencias y lo pagó muy duro. Y alguien me llamó a mí pidiéndome cuentas de otras y le dije, mira, perdón, en mi iglesia yo cerré. ¿Por qué? Porque las autoridades que yo respeto, estén equivocadas o no, sugieren que es mejor cerrar o mantener los porcentajes que estamos manteniendo. Por eso, en el lado izquierdo de la puerta de la entrada tenéis una lista de lo que ha mandado nuestra autoridad para cualquiera lo puede leer. Está en letra pequeña, es un poco difícil. Saca una foto y lo lees en casa. Pero yo entiendo que el respeto a la autoridad es importante. Porque cuando uno no respeta a la autoridad, se rompe la cadena de mando. Y esa palabra que ha dado Dios, que ha salido de su boca y que no volverá él vacía, ¿verdad? Esa palabra puede ser interrumpida porque hay un desprecio a la autoridad. Por lo tanto, cuando la cadena de autoridad está firme, no hay problema. El problema es cuando la cadena se rompe, ¿verdad? Jesús tuvo autoridad, es decir, Filipenses 2 habla bien claro, dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Un nombre sobre todo nombre. Es decir, Jesús mismo tuvo autoridad porque antes dice que se hizo obediente hasta la muerte. Se lo dice en el propio capítulo. Fue obediente, Dios le dio un nivel de autoridad increíble, ¿verdad? ¿Estás en la cadena de autoridad? Mateo 8:26, vamos con el segundo punto. Y habla, dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Fíjate, esto vamos en plan montaña rusa. De tanta fe a poca fe. Esto fue una caída importante. Y Jesús ahora iba dentro del barco, además. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hombres de poca fe, ¿por qué teméis? La pregunta es, ¿por qué teméis? Cuando no hay fe, el temor se hace presente. Porque fe y temor son antagonistas. Cuando hay fe no hay temor. Y cuando hay temor no hay fe. Por eso es importante tener fe para no tener temor. Y cuando el temor crece, se puede convertir en pánico, que fue lo que pasó a los discípulos, que tuvieron tanto temor, tanto miedo, que entraron en pánico. Señor, que nos morimos, que perecemos. O sea, esto fue un temor que les fue entrando, ¿verdad?, increciendo, hasta que fue tomando posesión de ellos. Llegó a ser una emoción tan fuerte, ¿verdad?, de que fueron al Señor totalmente desesperados. Cuando Jesús dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe?, les estaba sugiriéndoles algo. Bueno, sabéis que Jesús iba dormido y parece ser que iba dormido profundo, porque si tuvieron que despertarlo pero el barco se estaba moviendo. Pero Jesús iba dormido. Y en este sentido, lo que vemos aquí es que hay dos tipos de comportamiento diferente. El que duerme y el que se desespera. ¿Tú qué prefieres, dormir tranquilo o vivir desesperado? ¿Cuál es la respuesta a esto? Santiago 3:4 dice esto, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Esto es la respuesta a este texto. Es decir, dice que las naves tan grandes que hay, evidentemente las naves de aquel tiempo, no las naves de hoy, pues eran gobernadas por un timón pequeño. Siempre hay un individuo que es el timonel y ese hace que pone la nave en posición a favor o en contra de la ola del viento para que se vaya más o menos bien y no se hunda y no se vayan abajo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está hablando. Un pequeño timón gobierna una gran nave. Y esto es lo que pasa con nuestra vida. Hay un pequeño timón que es
precisamente no lo podemos enseñar porque todo lo tenemos tapado en este momento, ¿verdad? Y es la lengua. Además lo dice Santiago. La lengua es un pequeño timón. ¿Y qué hace? Gobernar la nave entera. Es decir, la vida entera, las situaciones, aunque sean vientos impetuosos, aunque haya una borrasca tremenda. ¿Quién gobierna eso? Ahora vamos a ver ejemplos. La lengua. ¿Y cómo hace eso? Evidentemente porque es el recurso que tenemos. ¿Qué ocurrió en aquel barco? La lengua empezó a decir, ¡ay de mí, mi familia, mi mamá, mi hijo! Que alguien se acuerde, que alguien venga a salvarnos. Señor, que perecemos. Y claro, ese temor en la lengua genera más temor. Y por eso generaron un pánico. Seguro que empezaron diciendo, esto se pone feo. No, feo no, muy feo, feísimo. Es que nos vamos a morir, esto se hunde, que alguien haga algo. Empezaron a emitir SOS, Mayday, Mayday, todas estas cosas que hacen en los barcos y consecuentemente empezaron a desesperar. ¿Y qué dice el Señor? ¿Dónde está vuestra fe? Y la pregunta es, no es casual. ¿Dónde está vuestra fe? Que sepas que van a venir vientos. Es más, ya están soplando. No digo el viento físico, sino el viento espiritual. El COVID ha arrasado con iglesias. Hay iglesias que han desaparecido. Aquí ha desaparecido casi el 60% de la gente. Por la falta de reunirse, por la falta de oración, por la falta de lo que sea. Ha desaparecido muchísima gente. ¿Por qué? Porque no han usado bien la lengua. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué orar si Dios no contesta? ¿Para qué alabar? Si bastante tengo con lo mío. Depende de lo que gobiernes con tu lengua. Lo que decimos está en línea con el cielo o con el infierno. No importa si el viento es impetuoso o no. Si hay un buen gobierno de la lengua, repito, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Ese es el pequeño timón que dice Santiago, con el cual podemos gobernar la gran nave de nuestra vida, aunque haya vientos impetuosos. La solución está aquí. La lengua habla precisamente de qué hacer y qué no hacer. Con la lengua, fíjate, oramos, alabamos, bendecimos, adoramos, proclamamos, confesamos, intercedemos, cantamos, glorificamos, exaltamos, hablamos lenguas, profetizamos, perdonamos, predicamos, testificamos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, estás gobernando para bien, pero hay quien gobierna para mal, porque con la lengua también nos quejamos, lamentamos, mentimos, engañamos, declaramos derrota, discutimos, nos airamos, nos enojamos, contendemos, peleamos, criticamos, murmuramos, chismeamos, nos rebelamos, nos amargamos, disentimos, gritamos y nos burlamos. Por citar algunos. Fíjate cómo podemos gobernar positivamente o gobernar negativamente, ¿verdad? ¿Viste la cantidad de pecados que se cometen con la lengua? Yo casi diría que casi la mayoría. Podemos usar la lengua para bien o para mal, según lo usemos con los vientos de la vida. Porque sabes una cosa, es con los vientos de la vida con los que crecemos. Es como el barco. Con el viento uno puede ponerse a pro de las olas y ser un desastre, o al contrario, ponerse de manera que el barco vaya surtando. ¿Y sabes qué hace? Que el barco coge más velocidad y va más estable y va más seguro. De ahí el secreto, muchos de estos barcos se me imagino que serían de vela, pero muy importante es el timón, porque vela sin timón puede ser un fracaso, ¿verdad? Entonces, si gobernamos bien, el barco irá estable, pero si gobernamos mal, el barco tendrá una mala navegación. Entonces, los vientos podemos usarlos para que nos vaya bien o para que nos vaya mal. Por ejemplo, Jesús en las tentaciones del desierto, ¿cómo gobernó? Gobernó con la palabra. Cada tentación, escrito está, escrito está, escrito está. Me dijo, mira, estuve pensando, no, escrito está. Fíjate, otra manera de gobernar. Por nada estéis afanosos. Algo muy peculiar en este tiempo, estar preocupados. El afán y la preocupación. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras necesidades en toda oración, ruego y acción de gracias. ¿Cómo gobernamos? Orando, rogando y dando gracias.
¿Y qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que cuando gobernar significa utilizar los recursos de Dios con la lengua, en este caso orar, rogar y además de eso ser agradecido. Y dice, la paz de Dios vendrá y va a controlar tu mente y tu corazón, es decir, tus sentimientos. Entonces, Pablo y Silas en la cárcel de Filipos les dan una paliza, los meten injustamente en la cárcel porque acaban de predicar y de liberar a un endemoniado. Muy bien. ¿Qué es lo que hacen? Se ponen en plena contradicción, doloridos, a medianoche, cuando las heridas ya empiezan a doler más de la paliza que le habían dado, con los pies en el cepo, y comienzan a cantar himnos. Que estaban gobernando la cárcel en ese momento. Vamos a gobernar esta cárcel. A mí no me va a gobernar el carcelero, ni me van a gobernar el cepo, ni las cadenas, nada, ni estas ratas que andan por ahí. Imaginaos una cárcel del siglo I, que no son las cárceles de hoy. Dijo, vamos a gobernar nosotros, le dijo Pablo así, le dijo, adelante, empezaron a cantar, torre fuerte, Dios poderoso, y tan pronto empezaron a hacer eso, Dios empezó a gobernar desde el cielo. Dice que vino un gran terremoto, dice que partió, que rompieron todos los grillos, todas las cadenas, todas las puertas, todos los cerrojes, todos saltaron por los aires. Porque había dos allí gobernando en el nombre de Dios, con la palabra de Dios, cantando y alabando al Señor. Y además de eso, se convierte la familia del carcelero y al día siguiente hasta los que los habían venido a meter los que los habían acusado, vienen a pedirles perdón. Y Pablo dice, perdón, pero no estoy para esas. La realidad es así, cuando uno gobierna, gobierna. Y en la tormenta que estamos hablando, Señor, sálvanos que perecemos. Es una oración desesperada, ¿verdad? Hombres de poca fe. Reprendió los vientos y se paró todo. ¿Qué deberían haber hecho? Echarse a dormir. Porque la lengua a veces hay que tenerla quieta. Porque suelta es un peligro. Genera un pánico. Genera un temor, miedo, pánico. Y al final desesperación, ¿verdad? ¿Gobernamos con nuestra lengua? Mateo 9:2, vamos por el penúltimo. Un pasaje muy conocido, pero que aquí viene muy escueto, prácticamente no vienen detalles. Entonces, entrando Jesús en la barca, 9:2, repito, de Mateo, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y conociendo Jesús los pensamientos, entonces algunos de los escribas decían, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Este es un milagro muy, ¿verdad?, repetido en la Escritura y que sabemos que en los otros evangelios vienen más detalles que aquí. Este es el famoso milagro del techo, el milagro del techo que fue roto. Subrayo esta palabra. Le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos. La fe es visible, La fe no es un concepto teológico, no es una doctrina. También, la fe por encima de todos es un movimiento, ¿verdad? Ya sé que esto lo sabemos todos. Fe sin obras, decía Santiago, es una fe muerta. Al ver Jesús la fe de ellos. 4, dicen los textos paralelos, traían a 1. Yo creo que los 4 tenían más fe que el 1, porque estar enfermo en una cama de muchos años, evidentemente la fe no puede estar muy fuerte, es normal. Pero siempre hay alguien exterior que no tienen la misma fe que tiene el paralítico, tienen más fe, que tienen más confianza y que le agarraron, hicieron una cama portátil, me imagino, ¿verdad? Y le llevaron allí donde estaba Jesús. Es importante traer a la gente a Dios aunque no crea, ¿sabes? Dios puede hacerlo por tu fe. Ellos quizás no puedan creer. Quizás están como encallecidos. Toda la vida en una cama,
y decir, Dios me puede sanar, sí, pero hay 4, según dicen los textos paralelos, que sí tenían fe. Jesús vio la fe, y es lo que quiero subrayar en este lugar. Y gracias a que Jesús vio la fe, el paralítico vio sanidad y salvación. Pero cuando decimos que Jesús vio la fe, ¿qué es lo que vio? ¿Qué había detrás de aquello? 4 individuos que hicieron una sola cosa. Para coger la cama, el lecho, para agarrar al paralítico, convencerle, vente hombre, vente, que te vamos a llevar a un sitio donde Dios va a sanarte, ¿verdad? Evidentemente, para llegar a ese punto, yo lo que siempre observé en este pasaje es que hay 4 que hicieron una cosa. Y dirás tú, llevaron la cama al paralítico. Eso por supuesto. Pero antes de eso hicieron otra cosa, y es que se pusieron de acuerdo. Y fíjate si se pusieron de acuerdo, número 1, si no cae un número 2. Y es que cuando llegaron a la casa, que estaba atiborrada de gente, como dicen los textos paralelos, que aquí, repito, está descrito de una forma muy escueta, ¿verdad? Cuando llegaron a la casa y la vieron abarrotada de gente, y se dieron cuenta que la única manera de entrar era hacer un agujero en el, yo diría falso techo, no estoy seguro que fuera un falso techo era, si era un techo normal, más trabajo todavía, pero hacer un agujero e introducir con toda la parafernalia de ruidos y de movimientos y de cascajos, imaginaros, ¿no? Introducir al pobre paralítico por allí. Y por eso digo yo, no solo estuvieron de acuerdo los 4, sino es que se mantuvieron de acuerdo. Y escuchar esto, estar de acuerdo es relativamente fácil, pero mantenerse de acuerdo cuando las dificultades surgen ya no es tan fácil. Y es donde Jesús vio la fe de ellos. Estos 4 no solo se pusieron de acuerdo, sino que se mantuvieron de acuerdo. Y te digo una cosa, y eso es lo que trajo el poder de un gran milagro. No es cuando oras con otro u otros, es cuando te mantienes en oración de acuerdo con otros, cuando los vientos soplan, como veíamos hace un rato, cuando surgen las dificultades y las circunstancias, cuando todo parece que dice que es imposible, los 4 se mantuvieron de acuerdo. Y eso la Biblia le llama el poder del acuerdo. Mateo 18 dice, lo que os voy a leer ahora, que es un texto que seguro que todos conocéis, que es que si 2 de vosotros, y fíjate, dice 2, y creo que 3 mejor y 4 mucho mejor, se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo he observado que esto no es un tema meramente corriente, esto es una promesa específica y concreta, y es la promesa que viene del ponerse de acuerdo, porque no creáis que es tan fácil estar de acuerdo, y mucho más difícil es ponerse de acuerdo y mantener el acuerdo cuando las cosas aparecen, cuando las dificultades aparecen, ¿verdad? Pero hay el poder de la iglesia, del acuerdo, porque la iglesia debe de orar de acuerdo, mantenerse de acuerdo para conseguir, ¿verdad?, resultados importantes, ¿verdad? Como es una situación que se mantenía durante muchos años, y es la parálisis de este hombre. Primera de Pedro 3 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate, podemos orar, pero si hay desacuerdo, las oraciones son estorbadas, es decir, no llegan a ningún lugar. Entonces, hay poder en el acuerdo, y eso empieza en la familia, empieza en el matrimonio, empieza en las pequeñas cosas, y cómo no, la iglesia. La iglesia que se mantiene de acuerdo, y yo repito, como haya 2 personas, 2 de acuerdo, pueden traer un gran mover de Dios, lo que necesiten, pero hay que mantenerse de acuerdo, porque siempre cuando alguien se pone de acuerdo aparecen los techos, aparecen las paredes, aparecen las dificultades, aparecen los vientos impetuosos, aparecen las contradicciones, pero mantenerse en el acuerdo, eso hace que Dios ve la fe y consecuentemente Dios responde con autoridad. Fíjate qué casualidad, os leí un texto y no os leí el anterior. Y es Mateo 18, dice, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren,
Y fíjate lo que dice el anterior. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mira, se ha dado mucha interpretación a este texto, pero el propio texto lo interpreta. Dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis será atado arriba y lo que desatéis será desatado también arriba. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, imagínate que vamos a hacer, tenemos dos cuerdas, ¿vale? Y las queremos unir, ¿sí? Pero voy a hacerlo con una mano sola. ¿Cómo lo haces? No es posible. Bueno, pues tienes un nudo y lo quieres deshacer con una mano sola. Necesitas dos. Esto es el acuerdo. Esto es el acuerdo. Las dos manos deciden, vamos a hacer el nudo o a deshacerlo, es lo que dice aquí. Y todo lo que hacéis en la tierra, es decir, lo que os pongáis de acuerdo en la tierra, y no estamos tan de acuerdo como pensamos. Por eso hay tanta denominación, hay tantos cristianos en el mundo de diferentes colores, y aún dentro de la iglesia, pues tantas diferencias. Pero cuando hay acuerdo, estar de acuerdo no es pensar lo mismo. No. Estar de acuerdo no es pensar lo mismo. Llegar a un acuerdo es ceder de alguna o de ambas partes para tener, repito, la misma idea, para acordar. Y esto es lo que significa la importancia de que la Iglesia y los individuos y las familias y los matrimonios y todo el mundo siempre vamos a tener desacuerdos. Pero cuando somos capaces de tener acuerdos, ahí Dios ve y dice, ahí veo fe. Gente que ha cedido, que ha bajado, que ha rebajado pretensiones, ¿verdad? En pro de la bendición final. Así que, si dos de vosotros pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa, el acuerdo trae la bendición de cualquier cosa, de cualquier necesidad. Recuerda, hay poder en el acuerdo. Y recuérdalo, estar de acuerdo no es pensar lo mismo, sino acordar en base a que hemos cedido, ¿verdad? Por eso la estrategia preferida del enemigo es dividir, traer desacuerdos. No, yo creo que sí, eso es tu idea, pero yo pienso tal. Y ahí se ponen las botas, ¿verdad? Y por último, Mateo 9:22, el último texto, es otro texto también muy interesante, y es la mujer que tocó el manto de Jesús. Voy a leer de este texto, que son varios versículos, solo concretamente, dice en el versículo 20, capítulo 9, dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Muchas veces me he pensado, dije yo, parece como que esta mujer le puso una prueba arbitraria, o sea, por su propio, si yo le toco el manto me sano. Parece como que es un poco caprichoso, parece. ¿A qué viene esto de, no, yo si le toco, no, el manto no, el borde del manto? O sea, ni el manto siquiera. Porque todos sabemos que el manto en la Biblia, todos sabemos lo que es el manto de la unción, el manto del profeta. No, aquí no habla de ese manto. Un manto había, pero no era ese nivel, no era el manto del ministerio. Quiero leeros algunas cosas importantes, que la verdad me llevó su tiempo, pero conseguí sacar una conclusión clara. Ella vio en este gesto de tocar el borde del manto algo que le podría traer sanidad. Y te digo una cosa, no es la primera vez que esto ocurría. Marcos 6:56, os leo, dice, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Cuando yo leí este texto dije, esto era una costumbre que parece que tenía otra gente. Perdón, pero no. La mujer de flujo de sangre fue la primera, fue la pionera.
Y cuando la gente escuchó que una mujer con un problema de un flujo que la consumía, que había gastado todo el dinero y se había arruinado, tocó al Señor y fue sanada instantáneamente, eso corrió la voz y aquel milagro se hizo lo que hoy diríamos viral, lenguajes de hoy, de las redes sociales. Y ya todo el mundo quería tocar el borde del manto porque una mujer fue la pionera en tocar el borde del manto de Jesús. Y se había sanado de una enfermedad incurable. Y una enfermedad que la había arruinado y que la tenía humillada. Porque las mujeres saben lo que... Quizás los hombres no entendemos de esto, pero las mujeres sí saben lo que representa esto. Ahora, la palabra borde, que no es la palabra que usamos en el lenguaje español, era la esquina o la punta del manto donde estaban los flecos. Deuteronomio 22:12, un mandato del Señor decía, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras, ¿verdad? Y Números 15:37 al 41 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, no dice a los sacerdotes, ni a los sumos sacerdotes, sino a los hijos de Israel, que se hagan franjas o flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Es decir, que cada judío debía de llevar en su manto, que era una prenda normal que llevaba todo el mundo, ¿verdad? Jesús también la llevaba, debía llevar en las cuatro esquinas, digamos en las 4 puntas, un lacito azul para recordarles, ¿verdad?, que deberían de ser obedientes y que deberían de respetar los mandamientos de Dios. Era algo totalmente espiritual. Sabéis que no solo llevaban eso, sino que llevaban las filacterias, que las ponían en la cabeza, en las manos e incluso en las entradas de las casas. O sea, la palabra de Dios, Dios lo que les estaba enseñando es que la palabra de Dios tenía que gobernarles su vida, su mente, sus obras, su ropa, sus casas. Eso es lo que Dios insistía, ¿verdad? ¿Qué diferencia del pueblo de Dios hoy? ¿Qué diferencia? ¿Por qué Dios insistiría tanto en que la palabra de Dios estuviera en todas las áreas de la vida, hasta en la ropa, hasta en la vestimenta, ¿verdad? Me trae temor ver estas cosas, que sé que no eran manías, no eran caprichos divinos. Pero bueno, no hemos hablado de lo que estábamos hablando. Pero que sepamos que en el antiguo Israel los hombres usaban una vestimenta exterior, repito, con 4 puntas, bordes, en las cuales amarraban unos flecos. Y después este manto es el manto que después se llamó el talit. El talit es el manto de oración. Sabéis que los judíos, respetuosamente, cuando oraban, no hacemos como tú y como yo, ¿verdad? Ni esto significa que tengamos que hacerlo. Se ponían un manto, lo veréis en muchas publicaciones sobre judíos, que los veréis con un manto orando, ¿verdad? El manto de oración es el talit, lo usan hoy. Pues ese manto al final lleva 4 bordes, que son la marca de la palabra de Dios. ¿Para qué usaban el manto? Para tener intimidad, nada más. No había magia, no había poder especial en el manto. Es decir, cuando se ponían el manto era para recluirse del mundo, para aislarse. Esa es la razón. Y el Señor le estaba hablando de este manto, pero también ese manto lo llevaron a utilizarlo como el manto de oración. Estos son costumbres sanas, sin más. Ahora, en lo que nos afecta a nosotros, volviendo al tema, es que esta mujer descubrió algo en relación a lo que era tocar el borde del manto. Y ahora que sí, lo que estaba tocando era precisamente este borde, este fleco, lo que tocó esta mujer, ¿verdad? Y en el libro del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, cuando se habla de la venida del Mesías, es decir, de Jesús, y cuando se habla de la venida del reino de los cielos a la tierra, Malaquías 4:2 dice así. Voy a leer una traducción libre, dice: sin embargo, para que ustedes teman mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Esta es una profecía
mesiánica del libro de Malaquías, hablando de Jesucristo, que vendría como el sol de justicia. Sabemos que Cristo es el sol de justicia porque su rostro brilló como el sol en la transfiguración. Y así lo es como el sol. Los gallegos lo entendemos muy bien cuando es el sol después de un invierno como el que llevamos, ¿verdad? Decimos, gracias a Dios por el sol. Hoy salimos a la calle y esto da gusto. El sol es algo muy apetecible, pero un sol de justicia. Y dice, el sol de justicia pues es el nombre mesiánico que se le daba al Jesús que había de venir después de tantas tinieblas. Y también dice con sanidad en sus alas, pero si leéis vuestra traducción, probablemente leéis con salvación en sus alas. Y la palabra salvación y sanidad son la misma. La palabra sozo es lo mismo, es lo mismo. Es igual. Casualmente a la mujer le dijo, tu fe te ha salvado, no pasa nada, pero también fue sanada. Y lo anecdótico de todo esto es que esta palabra profética, el libro de Malaquías, cuando dice alas, es la palabra hebrea marpé, que significa borde. Entonces lo que viene a decir es que cuando venga el Mesías traerá sanidad en sus bordes, en el borde de su manto, es lo que estaba diciendo, porque es lo que significa esta palabra. Entonces, teniendo en mente esta profecía, junto con la historia de la mujer con flujo de sangre, podemos entender por qué ella deseaba tocar el borde del manto de Jesús, porque al hacerlo ya fue sanada, porque lo que estaba era ejecutando una profecía de las últimas de la Biblia, una profecía mesiánica en la cual estaba haciendo a Jesús el Mesías y estaba recibiendo sanidad por los bordes de su manto, ¿verdad? Y esto nadie lo sabía, por eso después se convirtió en viral. Por eso después lo hacía más gente, por eso vemos que después encontramos en la Escritura más gente que intentaba tocar el borde de su manto. Fue un acto de fe. Ella en su interior creyó que aquel era el Mesías y que si ella tocaba el manto, el marpé, el fleco del manto del Señor, ella iba a recibir sanidad porque estaba escrito en el libro profético. Lo que hizo esta mujer, ni más ni menos, hablando en lenguaje vulgar, estaba tocando una promesa del Señor. Estaba tocando al Señor, pero no a Él directamente, sino sus promesas. Había una promesa de cuando venga el sol de justicia, cuando venga Jesús, traería sanidad en el borde de su manto. Y esta mujer tocó la promesa. Por eso, ahora también dice la Escritura, en los textos paralelos, que repito, aquí está muy escueto, pero podemos entenderlo por los demás, que aquella mujer, para tocar el borde de su manto, tuvo muchísimas dificultades. Porque dice que la multitud le apretaba. Es decir, no era fácil. Esa tuvo que hacer 1000 vericuetos y esfuerzos y codazos. Por favor, déjeme pasar. Imagínate, y se nota, es como la búsqueda de la realización o del alcance de una promesa. Tiene dificultades. Hubo gente que dijo, sállese para atrás, señora, no moleste. Pero dijo, yo tengo una idea fija, yo tengo una determinación, y es tocar ese ciciu, como se dice en el hebreo, ese marpé, ese fleco del manto del Señor, porque dice la palabra, y aunque fue dicho hacía 700 años atrás, en las épocas del profeta Malaquías, sé que si toco el manto del Señor voy a ser sanada, y así fue. Y dice que hasta Jesús se dio cuenta, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Sabes qué? Cientos le estaban tocando. Cientos. Dice que le apretaban. Uno le tocaba un brazo, otro una pierna, otro el hombro, otro la espalda, otro por delante. Pero una mujer vino con fe. Es la diferencia. No era un toque religioso. No era un toque ritual. No era un toque físico. Era un toque de fe. Un toque de fe. Tocando la promesa de Dios. La palabra que había salido de la boca de Dios hacía 700 años. Y aquella mujer la creyó, si tocare solamente el borde de su manto. Es decir, la profecía de Malaquías va a cumplirse, va a ejecutarse y voy a ser sanada de esta maldición que me ha hecho perder la salud, el dinero y hasta el prestigio, porque esta mujer vivía humillada, ¿verdad? Y así tenemos que perseguir las promesas de la palabra. Si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha dado una promesa, si ha sido un rema en tu vida,
Que nada te frene, aunque haya miles aparentemente antes que tú, miles que parece que lo merezcan antes que tú, miles que están más cerca de él que tú agárrate a esa palabra, agárrate con fuerza, tócale al Señor y Él te bendecirá. Y su bendición y el fluir de la salud saldrá del Señor. Me llama la atención, muchos le estaban tocando, apretujando, le impedían hasta moverse. Pero una mujer que le tocó con fe. Y eso marca la diferencia. Que a veces venimos al Señor por rutina, a ver si funciona, a ver si Dios me escucha una vez. Hazlo con fe, con seguridad, con autoridad, con diligencia, con determinación. Y Dios dirá, ¿quién me ha tocado? Que puedes tocarle de muchas maneras. De esto se inspiran los que van a los santuarios a tocar a los santos. A ver si les viene la bendición. Bueno, poco diferente, bastante diferente. Pero esta es la realidad. Las promesas de Dios están para que tengamos que acercarnos a Él. Cuando tocamos a las promesas, estamos tocándole a Él. Porque Él es la palabra, Jesús era el verbo. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo el corazón de Jesús. Amén. Vamos a terminar esta mañana orando. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Gracias porque estamos aquí, porque hay fe en nuestras vidas. Quizás en algunos más, en otros menos, pero hay fe. Es la fe la que nos trae, la que nos atrae, Señor, a tu presencia. Queremos imitar a estos personajes, Señor Jesús de la Escritura, a Cornelio, que estaba en la cadena de autoridad, a los que iban en la barca desesperados para que aprendamos a dormir confiados y tranquilos, Señor. Gracias, Padre, también, Señor Jesús, por aquellos 4 que se pusieron de acuerdo. Queremos morir a nosotros mismos. Queremos morir a nuestros derechos, a nuestros pensamientos, a nuestras ideologías y ponernos de acuerdo con nuestro hermano, con nuestro marido, con nuestro líder o lo que sea, Señor, para poder, Señor, realmente obtener de ti, Señor, las cosas grandes del cielo, Jesús. Si nos pusiéramos de acuerdo acerca de cualquier cosa, aleluya. Gracias, Padre. Y por último, Señor, nos sumamos a esta mujer, desesperada, claro que sí, humillada, arruinada, ya no tenía nada que poner, pero le quedaba tu palabra, aleluya. Le quedaba tu promesa, aleluya. Gracias que ya te tocó el borde de tu manto y te tocó a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Queremos tocarte en esta mañana, Señor, sabiendo que todos los que estamos aquí, por una o por otra, tenemos necesidades, pero también tenemos promesas de tu palabra, palabras que han salido de tu boca, palabras que has enunciado, que has dado para nuestra vida, Señor. Y no nos queremos quedar, Señor Jesús, interrumpidos por el hecho de que hay muchos otros, que hay mucha gente, que hay muchos obstáculos, Señor, sino como aquellos que siguieron adelante con el techo y lo rompieron y siguieron adelante. También nosotros, como esa mujer, queremos seguir adelante entre la multitud y acercarnos a ti y tocarte y decirte, Señor Jesús, creo tu palabra. Tú eres el Mesías enviado. Aleluya. Tú eres, Señor, el sol de justicia que traes sanidad en tus alas. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Te exaltamos y te bendecimos en esta mañana. Sea tu nombre glorificado, Señor. Sea tu nombre glorificado. Levantamos tu nombre, Señor. Levantamos tu palabra. Nos levantamos como pueblo. Te decimos, Señor, que no queremos otra cosa en el mundo sino a ti, Señor. Nada como tú, nadie como tú. Nadie puede sin duda llenar nuestros corazones, Señor. Ni nuestras vidas, ni nuestras necesidades, Señor.
Todas están bajo tu presencia, Señor. Bajo el paraguas y el amparo de tus alas, Señor. Oh, Señor, como dice el Salmo, bajo tus alas estaremos seguros. Oh, gloria a ti, aquella mujer que vino a ampararse, Señor Jesús, que vino a refugiarse, que vino a tocarte, aleluya, que se encontró con lo que nunca le había dado la vida, ni los médicos, ni el dinero. Se encontró con el sanador, aleluya. Yahvé el Shaddai, Yahvé Shireh, aleluya. Yahvé Rafa, aleluya. Vino a su vida, aleluya. Y todo fue suplido, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Te adoramos y levantamos, Señor, tu santo nombre en esta mañana, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Hoy nos hemos retrasado un poquito más, pero no creo que hayamos extendido el tiempo, sino aprovechado el que dispusimos. Seguiremos, ¿verdad?, de momento así.